Hola amigos, hoy hablamos sobre peritonitis. La peritonitis es nada más que la inflamación del peritoneo parietal y visceral debido a una infección, traumatismo o irritante químico. Este proceso inflamatorio puede presentarse en forma general o localizado y secundaria a varias causas que a continuación las detallaremos. Dentro de sus causas etiológicas se deben a infecciones, sustancias químicas, cuerpos extraños, antígenos, agentes físicos, etc. Entonces, esta inflamación se produce por la llegada de gérmenes a la cavidad abdominal a través de infecciones agudas que se pueden presentar como una apendicitis, presencia de sustancias químicas irritantes en una pancreatitis necrohemorrágica con liberación de sus enzimas en la cavidad peritoneal, por la presencia de cuerpos extraños, gasa, talco, etcétera, que se trasladan a través de los guantes en el acto quirúrgico, o por la liberación de sustancias como la sangre, bilis, orina, que normalmente no se las encuentra libre en la cavidad abdominal. ¿Cómo se clasifican? Las peritonitis se clasifican de acuerdo a en localizadas o generalizadas, o lo que es lo mismo, focalizadas y difusas. Por su agente causal pueden ser sépticas o asépticas, por su origen serán primarias, secundarias o terciarias, y por su evolución agudas y crónicas. Dentro de las clasificaciones, entonces, vamos a utilizar aquellas que se clasifican de la siguiente forma, en primarias, secundarias y terciarias. Hablemos en primera instancia de las peritonitis primarias. Generalmente la causa siempre es extraperitoneal, se la denomina también bacteriana espontánea, tiene una alta mortalidad y se caracteriza porque más del 90% corresponde a un germen solamente, o sea, es monomicrobiana. La causa no es aparente y la lesión iniciadora no está dentro de la cavidad abdominal, sino a distancia. Tal es así que se pueden encontrar peritonitis bacterianas espontáneas causadas por estreptococos o neumococos, gérmenes que no son habituales de encontrar en el peritoneo y llegan a través del torrente circulatorio, canales linfáticos y tracto genital femenino. Pero esta enfermedad requiere de una condición sine qua non, que generalmente es la citis, que esta puede presentarse por cirrosis y otras enfermedades, y generalmente es la fuente o caldo de cultivo para el desarrollo de las bacterias. Las secundarias se deben a perforaciones de una de las vísceras intraabdominales, generalmente son polimicrobianas, donde se asocian los bacteroides anaerobios y los aerobios como los gram negativos. Esto, como les decía, se debe a una perforación de una víscera hueca abdominal que puede verse estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, etc., y que se presentan por causas traumáticas, infecciosas, ulcerosas, obstructivas o neoplásicas. Las terciarias son aquellas que persisten o recurren luego de 48 horas de haber sido intervenido quirúrgicamente un paciente y generalmente se asocian a sepsis o shock y requieren cuidados intensivos. Esta se va a dar en sujetos en quienes fracasa el tratamiento estándar y desarrolla un absceso intraabdominal con fuga de anastomosis gastrointestinal que va a conducir a la llamada peritonitis terciaria o peritonitis posoperatoria persistente. Ocurre generalmente en pacientes en muy mal estado general que se asocian a falla multiorgánica y la condición es de que se presentan después de una cirugía abdominal. Los gérmenes son gérmenes generalmente intrahospitalarios multiresistentes o gérmenes muy raros de encontrar. Entonces veamos a través de este esquema, la peritonitis primaria es monobacteriana, secundaria es polimicrobiana y la tercera o terciaria se encuentra desde gérmenes multiresistentes hasta hongos en su presentación. Fisiopatológicamente, en las peritonitis primarias
se observa una traslocación de bacterias desde la luz intestinal a los ganglios linfáticos mesentéricos. Luego hay una progresión de las bacterias a través de los conductos linfáticos hasta el conducto torácico y contaminación de la sangre. Esta bacteremia prolongada, debido a una insuficiencia de la capacidad fagocitaria del sistema retículo endotelial, lleva a la formación de líquido ascítico contaminado con bacterias y un crecimiento incontrolable de bacterias en las ascitis. En la secundaria vemos de que se presenta una cascada antiinflamatoria produciéndose un estado de inmunoparálisis que se define como un número de monocitos con expresión HLA-DR CD14 inferior al 30%. Como consecuencia existe un estado de alteración de la inflamación peritoneal que da lugar a la ausencia de colecciones purulentas y luego a la posterior formación de abscesos. Esto se traduce en una dificultad que lleva hacia la cicatrización de las heridas y la recuperación. En la peritonitis secundaria van a existir la respuesta inflamatoria, producción de líquido, liberación de citoquinas y la formación de abscesos y peritonitis difusa. En cambio, en la terciaria, que anteriormente le estaba explicando, hay una dificultad para la defensa del abdomen. En su cuadro clínico general encontraremos que la inflamación del peritoneo va a presentar los siguientes síntomas: sensibilidad en el abdomen, dolor abdominal intenso, distensión abdominal, náuseas y vómitos, diarrea o estreñimiento y una fatiga excesiva que se acompaña de fiebre y escalofríos. El síntoma más importante de la peritonitis es el dolor abdominal y que generalmente se presenta de forma brusca e intensa y su localización dependerá de la causa que produce la inflamación. Así encontraremos entre los síntomas el ilio, el malestar, los escalofríos, náuseas, distensión abdominal y como signos una elevación y alteración de los signos vitales con aumento de la temperatura, taquicardia, hipotensión y signos de irritación peritoneal. En la peritonitis, para hacer una especie de diagnóstico diferencial clínico que podría ayudar, aunque no es absoluto, entre la primaria y la secundaria, veremos que en la primaria el dolor abdominal es ausente, mínimo o intenso, no es específico, y sus síntomas de mayor presentación es la defensa abdominal, o sea, contractura muscular. Después encontraremos una disminución o ausencia de síntomas y la fiebre. En cambio, en la secundaria, el dolor abdominal generalmente es muy intenso, bien localizado o generalizado, y cuando cursa con generalización tiene signos de shock. Encontraremos también la formación de abscesos y alteraciones vitales y espasmo involuntario evocado por la palpación. En la suele tener una presentación aguda y las características clínicas encontraremos fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión y dolor abdominal más con distensión de este. Hemos visto que en ese cuadro clínico no hay mucha disparidad entre una peritonitis primaria, secundaria o terciaria, pero lo que debemos hacer principalmente es tratar de identificar la causa de esa peritonitis, llegando a un diagnóstico diferencial, como pueden ser síntomas debido a enfermedades gastrointestinales, genitourinarias, vasculares y otras. ¿Qué hacer entonces? En un paciente que cursa con una peritonitis, el diagnóstico deberá estar orientado a evaluar el estado general del paciente, realizando los estudios laboratoriales, comenzando desde el más simple, como es el hemograma, la gasometría, perfil hepático, renal, pruebas pancreáticas, hasta los hemocultivos y cultivos de orina o de líquido ascítico. Pero el que más importancia nos dará siempre va a ser el líquido ascítico. Luego acudiremos también a los estudios de imagen como la ecografía, la radiografía y las. En la peritonitis bacteriana espontánea de laboratorio debemos tener en cuenta que debe haber una sospecha en paciente con ascitis y deterioro de la función renal o hepática. Por lo tanto, se deberá realizar una paracentesis
mandar el líquido de esa paracentesis para cultivo y gram de líquido ascítico, y si existe crecimiento de un solo tipo de organismo, nos va a sugerir que se trata de una peritonitis bacteriana espontánea. Más de un microorganismo, deberemos pensar en una peritonitis secundaria. Cuando los polimorfos nucleares hallados en el líquido ascítico son más de 250, nos sugieren una espontánea, y cuando son más de 500, además de que nos sugiere que es espontánea, tendremos que utilizar ya antimicrobianos. En las secundarias habrá una alteración de todas las pruebas de función, como en el hemograma, que demostrará datos de un hemograma infeccioso con leucocitosis, neutrofilia, desviación a la izquierda con formación de callados y granulaciones tóxicas. Y los uroanálisis, hemocultivos, etcétera, nos indicarán la fuente de dónde está viniendo el germen. En las radiografías de pie o de cúbito lateral, si encontramos aire libre subdiafragmático, nos indica de que existe una perforación intestinal, que puede verse una perforación de estómago, duodeno, intestino delgado o grueso, y también deberemos acudir a la ultrasonografía y a la tomografía, no solo con fin de diagnóstico, sino también con fines terapéuticos para drenaje percutáneo a través de las guías ecográficas o tomográficas. En las peritonitis terciarias en la actualidad no hay una evidencia de la efectividad de los parámetros clínicos o de laboratorios específicos o síntomas de puntuación establecidos para ayudar y guiar al diagnóstico de esta enfermedad. Entonces se sugieren 3 parámetros que nos ayudan en el diagnóstico. Uno de ellos son los parámetros clínicos de peritonitis de Mannheim o el Apache. Número 2, que es una puntuación fisiológica aguda simplificada, el SAPS-2, y los parámetros del laboratorio también nos pueden ayudar un poco con el análisis y elevación bastante de la proteína C reactiva. Estos parámetros nos pueden solo ayudar a identificar a aquellos pacientes que desarrollan una peritonitis y se realizan en forma temprana, pero es importante tener en cuenta que no son evaluaciones definitivas y por lo tanto tienen un valor clínico muy limitado. ¿Cuál será el tratamiento entonces? Tomar medidas generales de soporte. En primer lugar, la reposición debe ser agresiva y precoz de fluidos intravenosos, y la terapia de reemplazo de electrolitos son esenciales. Una causa común de muerte prematura en este tipo de pacientes es, además del shock hipovolémico, el shock de tipo distributivo que se presenta en todos ellos. La fluidoterapia en sí, entonces, tiene como objetivo el mantener un suficiente volumen intravascular para asegurar adecuados gasto energético o gasto cardíaco, perfusión tisular y corregir la acidosis. Entre los cristaloides que podemos utilizar está la solución fisiológica, el Ringer lactato, más si coexiste todavía un grado de acidosis, porque el lactato se va a convertir luego en bicarbonato en la función a nivel renal, y la velocidad inicial de reposición debe ser 1 litro por hora para restaurar lo más adecuadamente un volumen intravascular y después reponer las pérdidas. Tratamiento con antibióticos comienza precozmente y son factores que mejoran el pronóstico de los pacientes con infección abdominal. La elección del tratamiento antimicrobiano siempre es empírico y debe considerar los siguientes puntos al tomarse en forma empírica: la posible microflora bacteriana causal y su patrón de sensibilidad a los antimicrobianos que se tengan en sus pacientes, ya sean en los hospitales o en las clínicas. Además de tomar en cuenta la existencia de otros factores coadyuvantes capaces de modificar el curso evolutivo de una infección y si esta adquisición es comunitaria o nosocomial. Tratamiento, donde ya interviene la parte quirúrgica, consiste en la corrección del foco infeccioso, y que es nada más que la eliminación de la fuente de infección y la contención de la contaminación y disminución del inóculo, con la máxima restauración anatómica y funcional posible. Esto también puede hacerse no solo por cirugía
abierto convencional o laparoscópica, también se puede realizar con drenajes percutáneos guiados por técnicas de imagen o intervenciones quirúrgicas más adecuadas. En resumen, en la peritonitis primaria se impone la antibiótico terapia endovenosa, tinción de Gram de líquido ascítico para la selección del régimen antimicrobiano que se puede dar. Se debe repetir paracentesis si no existe mejoría después de la administración de los antibióticos en 24 o 48 horas de tratamiento, y la duración del uso de antibióticos debe ser entre 10 y 14 días, basado principalmente en la normalización como un tratamiento adecuado del contagio de polimorfos nucleares en el líquido ascítico. En las secundarias consiste siempre en una intervención quirúrgica, a diferencia de la primaria, que generalmente solo el tratamiento es médico. En la secundaria siempre es quirúrgico, ya que como objetivo fundamental se debe controlar la causa de la infección y drenar la cavidad abdominal para extraer el líquido infectado. Además de administrar sueros al paciente y analgésicos, se deberá corregir las alteraciones analíticas encontradas, y es fundamental administrar lo antes posible los antibióticos más adecuados que puedan ayudar a controlar la infección que está siendo ya manejada también por la parte quirúrgica. Y en las terciarias, los tres pilares fundamentales para el tratamiento son el antimicrobiano, el quirúrgico y las medidas de soporte sistémico. Aquí ya los antibióticos deben ser de mayor actividad, como por ejemplo el imipenem y cilastin más la mezcla de un aminoglucósido. Se puede utilizar si se debe a cándida, antimicóticos como el fluconazol o la anfotericina B, y ante la evolución tórpida debe plantearse el drenaje de un foco residual, ya sea local o generalizado, tratando de utilizar por vías percutáneas guiadas por ecografías y tomografías. Aquellos drenajes localizados por vía percutánea, el abordaje abierto, si es que no se puede realizar, se impone con toma de cultivos también en el otro. Y la alimentación deberá generalmente terminar siendo enteral y coadyuvada por nutrición parenteral. En resumidas cuentas, el tratamiento quirúrgico consiste en laparotomía con exploración del foco séptico, eliminación de esfacelos, lavado peritoneal con solución salina, drenaje de la cavidad del absceso y colocación de drenajes estratégicos. La indicación es cuando el cultivo de líquido ascítico muestra flora aeróbica y anaeróbica, salida o fuga de contraste fuera de la luz intestinal, si hay aire libre o si el paciente no mejora con un tratamiento médico y persiste la alta sospecha de que se trate de una peritonitis secundaria. Y, como dije, se debe eliminar la fuente, reducir el grado de contaminación y prevenir una infección recurrente. Por último, las complicaciones que si no se las trata las peritonitis terminarán en bacteremias, sepsis, síndrome hepatorrenal, encefalopatías hepáticas, formación de abscesos, de adherencias y por último, muerte del paciente.